Día 1 de diciembre. San Eloy, el orfebre santo de Francia. Nació cerca de Limoges en el siglo VII y destacó desde joven por su talento como orfebre. Su habilidad era tan extraordinaria que llegó a ser maestro de la Casa Real de los Reyes Merovingios, creando piezas de oro y reliquias sagradas admiradas en toda Europa. Pero Eloy no se quedó en el brillo del metal. Su verdadera riqueza fue su vida de fe y caridad. Con el tiempo, fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Noyon, donde se dedicó con pasión a evangelizar a pueblos que aún no conocían a Cristo. Fue también un protector de los pobres y un ejemplo de servicio humilde en medio de la grandeza de la corte. Hoy San Eloy nos recuerda que el talento y el trabajo pueden ser caminos para servir a Dios. No importa tu profesión, si lo haces con amor puedes transformar vidas. Día 2 de diciembre. Santa Viviana, la joven mártir de Roma. Vivió en el siglo IV, en tiempos de la persecución contra los cristianos bajo el emperador Juliano el Apóstata. Era hija de una familia profundamente creyente, y tanto sus padres como su hermana fueron perseguidos por su fe. Viviana permaneció firme en su amor a Cristo, rechazando abandonar la fe a pesar de las amenazas y sufrimientos. Se cuenta que fue sometida a torturas crueles y finalmente entregó su vida como mártir, convirtiéndose en un testimonio luminoso de fidelidad a Dios. Su nombre quedó grabado en la historia de la Iglesia como símbolo de fortaleza en la adversidad. Hoy, Santa Viviana nos invita a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos dificultades o presiones externas. En un mundo donde muchas veces es más fácil rendirse, ella nos enseña que la verdadera fuerza está en la fe y en la confianza en Dios. Día 3 de diciembre. San Francisco Javier, el gran misionero del mundo. Nació en Navarra, España, en 1506 y fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola en la fundación de la Compañía de Jesús. Con un corazón ardiente por llevar el Evangelio, emprendió viajes misioneros a lugares lejanos como la India, Japón y hasta las puertas de China, recorriendo miles de kilómetros en una época en que los viajes eran peligrosos y agotadores. El camino de su santidad se forjó en su entrega total a la misión. Bautizó a miles de personas, aprendió lenguas y culturas nuevas y siempre buscó acercar a todos al amor de Cristo. Su vida es un testimonio de pasión misionera y de confianza plena en Dios. Hoy, San Francisco Javier nos recuerda que nuestra fe no debe quedarse encerrada, sino compartirse con valentía en nuestra familia, trabajo y entorno. No hace falta viajar miles de kilómetros, basta con dar testimonio en lo cotidiano. Día 4 de diciembre. Santa Bárbara, la mártir de la fortaleza. Vivió en el siglo III, en tiempos de la persecución contra los cristianos. Nacida en una familia pagana, su padre, un hombre rico y poderoso, la encerró en una torre para apartarla del mundo. Allí, Bárbara conoció a Cristo y abrazó la fe con todo su corazón, llegando incluso a modificar la torre para que reflejara el misterio de la Santísima Trinidad con 3 ventanas en lugar de 2. Su camino a la santidad llegó por el martirio. Cuando su padre descubrió su conversión, la entregó a las autoridades y fue cruelmente torturada. Finalmente, murió decapitada, y según la tradición, un rayo cayó sobre su padre en castigo inmediato por su traición. Hoy, Santa Bárbara nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos incomprensión o rechazo. Su vida nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en el poder humano, sino en confiar plenamente en Dios.
Día 5 de diciembre. San Sabas, el monje que fundó Desiertos Vivos. Nació en Capadocia en el siglo V y desde niño mostró un corazón inclinado a la oración y al silencio. A los 18 años dejó todo para abrazar la vida monástica en Palestina, donde pronto se convirtió en ejemplo de austeridad y profunda vida espiritual. San Sabas fundó la célebre Laura de San Sabas, un monasterio en el desierto de Judea que todavía existe hoy, siendo uno de los más antiguos del mundo. Su influencia fue tan grande que muchos acudían a él en busca de consejo, y hasta los emperadores y patriarcas confiaban en su sabiduría. Su santidad se forjó en la humildad, la oración constante y el amor al silencio, convirtiendo un lugar árido en un oasis de vida espiritual. Hoy, San Sabas nos enseña que incluso en medio del desierto de nuestras preocupaciones, podemos crear un espacio de paz y oración que dé vida a otros. Día 6 de diciembre. San Nicolás, el obispo de la generosidad. Nació en el siglo III en Patara, en la actual Turquía. Desde joven fue conocido por su fe profunda y por ayudar a los más pobres. Tras la muerte de sus padres, repartió su herencia entre los necesitados y más tarde fue elegido obispo de Mira, donde destacó por su compasión y valentía frente a las persecuciones romanas. San Nicolás se hizo famoso por sus gestos de caridad silenciosa, como cuando ayudó a una familia pobre, dejando bolsas de oro en secreto para que las hijas pudieran casarse dignamente. Este y otros hechos milagrosos lo convirtieron en símbolo de bondad y esperanza, inspirando la tradición que siglos después daría origen a la figura de Santa Claus. Su camino a la santidad se forjó en la misericordia y la entrega total a los demás. Hoy nos recuerda que los pequeños gestos de generosidad pueden transformar vidas. Día 7 de diciembre. San Ambrosio, el maestro de la fe. Nació en Tréveris en el año 340, en una familia romana influyente. Siendo aún gobernador en Milán, el pueblo lo aclamó como obispo, aunque ni siquiera estaba bautizado. En pocos días recibió el bautismo, las órdenes, y fue consagrado obispo, aceptando el reto con humildad. San Ambrosio se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Iglesia de su tiempo. Fue un gran defensor de la fe católica frente a las herejías y un pastor que cuidaba con valentía a su pueblo, incluso enfrentándose a emperadores cuando era necesario. Su ejemplo inspiró a muchos, entre ellos a San Agustín, a quien acompañó en su conversión con su palabra y testimonio. Su camino a la santidad fue el servicio decidido a Dios, su sabiduría y su defensa de la verdad, incluso cuando no era lo más cómodo. Hoy nos recuerda que la fe también necesita valentía y coherencia en la vida diaria. Día 8 de diciembre. Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hoy celebramos una de las fiestas más hermosas de la Iglesia, la Inmaculada Concepción. No se trata del nacimiento de María, sino de su concepción en el seno de Santa Ana, totalmente libre del pecado original por un privilegio especial de Dios, preparando así su corazón para ser la Madre de Jesús. Este dogma fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854, pero desde siglos antes, los cristianos ya veneraban a María bajo esta verdad de fe. Ella es el modelo perfecto de pureza, confianza y disponibilidad total a la voluntad de Dios. El camino a la santidad de María fue único, elegida desde antes de nacer para ser el lugar donde el Hijo de Dios tomaría carne humana. Su vida sencilla, llena de humildad y amor, es el mayor ejemplo de entrega. Hoy nos recuerda que, aunque no seamos perfectos, podemos abrir nuestro corazón a Dios y dejar que su gracia transforme nuestra vida.
Día 9 de diciembre. San Juan Diego, el vidente de Guadalupe. Hoy recordamos a San Juan Diego, un humilde indígena nacido en 1474 en Cuautitlán, México. Era un campesino sencillo, convertido al cristianismo tras la llegada de los misioneros franciscanos. Su vida cambió para siempre en diciembre de 1531, cuando la Virgen María se le apareció en el cerro del Tepeyac, pidiéndole que se construyera allí un templo en su honor. El signo que confirmó las apariciones fue milagroso. Al llevar rosas en su tilma para presentarlas al obispo, apareció en ella la imagen de la Virgen de Guadalupe que hoy se conserva intacta en la Basílica de Ciudad de México. Juan Diego fue canonizado en 2002 por el Papa San Juan Pablo II, siendo el primer indígena americano elevado a los altares. Su ejemplo nos enseña que Dios elige a los sencillos y humildes para mostrar su grandeza. Hoy, en medio de nuestras ocupaciones, podemos recordar que la fe sincera abre caminos imposibles. Día 10 de diciembre. Nuestra Señora de Loreto, patrona de los viajeros. Hoy celebramos a la Virgen de Loreto, cuya devoción se centra en la Santa Casa donde, según la tradición, vivió la Virgen María en Nazaret, y que milagrosamente fue trasladada por ángeles hasta Loreto, en Italia, en el siglo XIII. Ese humilde hogar se convirtió en un lugar de peregrinación y de encuentro con Dios, donde millones de fieles han fortalecido su fe. El santuario de Loreto ha sido reconocido por la Iglesia como uno de los más importantes de Europa, y allí se ha rezado durante siglos pidiendo la protección de María, especialmente para los que viajan por mar, tierra o aire. Por eso, fue proclamada patrona de los aviadores y de todos los que se ponen en camino. Su mensaje sigue siendo actual, aunque nuestras casas sean sencillas. Lo que las convierte en sagradas es la fe, el amor y la presencia de Dios en ellas. Día 11 de diciembre. San Dámaso I, el Papa de la Biblia. Hoy recordamos a San Dámaso I, nacido en el siglo IV en Hispania, quien llegó a ser papa en un tiempo de grandes divisiones dentro de la Iglesia. Fue elegido en el año 366, en medio de disputas y tensiones políticas y religiosas que marcaron fuertemente a la comunidad cristiana de Roma. Su santidad se expresó en su amor a la palabra de Dios. Durante su pontificado, encomendó a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia por más de 1000 años. Además, fue un firme defensor de la fe frente a las herejías que amenazaban la unidad de los cristianos. Hoy, su vida nos recuerda que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra fe y guía en nuestras decisiones. Así como San Dámaso se apoyó en ella para fortalecer a la Iglesia, también nosotros podemos encontrar luz y esperanza en la Biblia cada día. Día 12 de diciembre. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América. Hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Su aparición ocurrió en 1531, en el Cerro del Tepeyac, donde se mostró al humilde indígena San Juan Diego, dejando impresa su imagen milagrosa, en la tilma que aún hoy se conserva en la Basílica de Ciudad de México. El camino a la santidad en este caso no es de martirio, sino de amor maternal. La Virgen se presentó con rasgos mestizos, uniendo así dos mundos y mostrando que el Evangelio es para todos. Sus palabras a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?, siguen consolando a millones de fieles en todo el mundo. Hoy, su ejemplo nos invita a confiar en Dios con la misma sencillez de Juan Diego y a recordar que no estamos solos, porque María camina con nosotros en nuestras luchas y alegrías. Día 13 de diciembre.
Santa Lucía, la luz en la oscuridad. Hoy celebramos a Santa Lucía, una joven cristiana de Siracusa, en Sicilia, que vivió a finales del siglo III. Nació en una familia acomodada, pero decidió consagrar su vida a Cristo y entregar sus bienes a los pobres, algo que la puso en peligro en tiempos de persecución contra los cristianos. Su camino a la santidad fue el martirio. Al negarse a renunciar a su fe y aceptar un matrimonio forzado, fue denunciada y sufrió terribles tormentos, hasta entregar su vida en el año 304. Su nombre, que significa luz, se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Hoy, Santa Lucía nos inspira a mantener encendida la luz de la fe, incluso en los momentos más difíciles. Nos recuerda que ser fieles a nuestros valores y ayudar a los más necesitados es una forma poderosa de iluminar el mundo. Día 14 de diciembre, San Juan de la Cruz, Maestro del Espíritu. Hoy recordamos a San Juan de la Cruz, nacido en Fontiveros, España, en 1542. Fue un fraile carmelita, poeta y místico, que vivió en una época de profundas reformas en la Iglesia. Junto a Santa Teresa de Jesús, trabajó en la renovación del Carmelo, enfrentando incomprensiones y persecuciones. Fue encarcelado por sus propios hermanos religiosos, pero en la oscuridad de la celda escribió algunos de los poemas espirituales más bellos de la literatura universal, como el Cántico Espiritual y La Noche Oscura. San Juan de la Cruz nos enseña que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar a Dios, y que las pruebas pueden convertirse en caminos de luz y transformación interior. Hoy nos invita a no rendirnos y a confiar en la fuerza de la fe. Mañana te cuento la historia de otro santo, no te lo pierdas. ¿Sabes cuál será? Escríbelo en los comentarios. Día 15 de diciembre. Santa María Crucificada di Rosa, la mujer de la compasión. Hoy recordamos a Santa María Crucificada di Rosa, nacida en Brescia, Italia, en 1813. Desde muy joven mostró una gran sensibilidad hacia los pobres, enfermos y necesitados de su ciudad, especialmente en tiempos de epidemias y guerras. Fundó la Congregación de las Siervas de la Caridad, dedicadas a servir a los más olvidados. Su camino a la santidad fue la entrega total a los demás, viendo en cada enfermo el rostro de Cristo. No se limitó a dar ayuda material, sino que llevó consuelo, fe y esperanza a quienes sufrían, incluso arriesgando su propia vida en hospitales y campos de batalla. El ejemplo de Santa María Crucificada nos recuerda hoy la importancia de la solidaridad. En un mundo donde muchas veces miramos solo nuestras preocupaciones, ella nos enseña que siempre hay alguien que necesita de nuestra mano, de nuestra palabra y de nuestro tiempo. Día 16 de diciembre. Santa Adelaida, la emperatriz que buscó la paz. Hoy recordamos a Santa Adelaida, nacida en el año 931 en Borgoña, Francia. Fue esposa del emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico y una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Su vida estuvo marcada por intrigas políticas, encarcelamientos y sufrimientos, pero también por su fe inquebrantable y su amor a la Iglesia. Su camino a la santidad fue servir desde el poder. Lejos de usar su posición solo para sí misma, apoyó la evangelización, impulsó la construcción de monasterios e iglesias, y trabajó por la paz entre reinos divididos. Fue consejera de reyes y protectora de los pobres, mostrando que la santidad también se puede vivir en medio de responsabilidades y decisiones difíciles. Hoy, Santa Adelaida nos enseña que todos, sin importar nuestro lugar en la sociedad, podemos poner nuestra influencia, tiempo y talentos al servicio de Dios y de los demás.
La verdadera grandeza está en servir con humildad. Día 17 de diciembre. San Lázaro, el amigo que Jesús resucitó. Hoy recordamos a San Lázaro, hermano de Marta y María, que vivía en Betania, cerca de Jerusalén, en tiempos de Jesús. Su nombre quedó marcado en la historia porque fue protagonista de uno de los milagros más grandes narrados en el Evangelio de San Juan. Después de 4 días en la tumba, Jesús lo llamó por su nombre y lo devolvió a la vida. El camino a la santidad de Lázaro fue haber sido testigo directo del poder de Cristo y un signo vivo de la resurrección que todos esperamos. Según la tradición, después de este milagro muchos creyeron en Jesús, y Lázaro dedicó el resto de su vida a anunciar esa esperanza. Hoy, San Lázaro nos recuerda que para Dios nunca es tarde. Incluso en situaciones que parecen perdidas, Él puede darnos nueva vida y renovar lo que pensábamos acabado. La fe abre las puertas a lo imposible. Día 18 de diciembre. Nuestra Señora de la Esperanza, luz del Adviento. Hoy celebramos a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, una devoción muy arraigada en España y en América Latina, especialmente en el tiempo de Adviento. Su nombre lo dice todo. Ella es el signo de la esperanza que ilumina la espera del nacimiento de Jesús. El camino de María hacia la santidad fue único. Su fe inquebrantable, su entrega total a la voluntad de Dios y su maternidad divina la convirtieron en la mujer de la esperanza. Cuando todo parecía incierto, ella confió en la promesa de Dios y mantuvo viva la fe de su pueblo. Hoy, Nuestra Señora de la Esperanza nos invita a confiar incluso en medio de las pruebas. Así como ella esperó con alegría y paciencia la llegada de Cristo, nosotros también podemos vivir cada día con la certeza de que Dios cumple sus promesas. Día 19 de diciembre. San Nemesio, testigo de la fe en Egipto. Hoy recordamos a San Nemesio, un mártir del siglo III que vivió en Alejandría, Egipto, en tiempos de las duras persecuciones contra los cristianos. Fue acusado falsamente de un crimen, pero en vez de defenderse con excusas, confesó públicamente su fe en Cristo. Su camino a la santidad llegó a través del martirio. Prefirió sufrir injusticias antes que negar a Jesús, y aceptó la condena a muerte como un testimonio de fidelidad. La Iglesia lo recuerda como un ejemplo de fortaleza y de verdad. Alguien que no se dejó llevar por el miedo ni por las mentiras de quienes lo acusaban. Hoy, San Nemesio nos inspira a vivir con coherencia, incluso cuando nos critican o nos juzgan sin motivo. Su vida nos recuerda que ser fieles a lo que creemos es más valioso que la aprobación del mundo. En medio de la injusticia, su esperanza estaba en Dios. Día 20 de diciembre. San Domingo de Silos, el monje que renovó la fe. San Domingo nació en Cañas, La Rioja, en el siglo XI. Fue pastor en su juventud, pero pronto ingresó a la vida monástica en San Millán de la Cogolla. Su amor por la oración y la vida sencilla lo llevó a ser abad del monasterio de Silos, en Burgos, que gracias a él se convirtió en un centro espiritual y cultural muy importante de España. Su camino a la santidad no fue por martirio, sino por una vida ejemplar de humildad, oración y servicio. Se destacó por defender a los pobres, liberar a cautivos y promover la música litúrgica, especialmente el canto gregoriano, que en Silos alcanzó una gran belleza y trascendencia. Hoy, San Domingo de Silos nos recuerda que la santidad no siempre está en grandes gestas, sino en la fidelidad diaria a Dios, en el servicio y en el cuidado de la comunidad.
Como Él, podemos transformar nuestro entorno con pequeños actos de fe y amor. Día 21 de diciembre. Santo Tomás Apóstol, el incrédulo que encontró la fe. Hoy celebramos a Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Nació en Galilea y fue discípulo cercano del Señor, aunque es recordado sobre todo por haber dudado de la resurrección. Exigió ver las llagas de Cristo para creer, pero al encontrarse con Él resucitado exclamó: «Señor mío y Dios mío». Su camino a la santidad no quedó en la duda, sino en la entrega. Tras recibir el Espíritu Santo, llevó el Evangelio hasta lugares lejanos, llegando según la tradición hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que aún hoy existen. Allí entregó su vida como mártir, testimoniando con su sangre la verdad que antes había dudado. La vida de Santo Tomás nos enseña que la fe crece incluso desde la fragilidad. Todos tenemos momentos de duda, pero cuando abrimos el corazón, Jesús se revela y transforma nuestra vida. Como Tomás, podemos pasar de la incertidumbre a la confianza total en Dios. Mañana te cuento la historia de otro santo, no te lo pierdas. ¿Sabes cuál será? Escríbelo en los comentarios. Día 22 de diciembre. Santa Francisca Javiera Cabrini, la madre de los migrantes. Hoy recordamos a Santa Francisca Cabrini, nacida en Italia en 1850. Desde pequeña soñó con ser misionera, pero su débil salud le cerraba muchas puertas. Sin embargo, su fe y perseverancia la llevaron a fundar el Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón. Su camino a la santidad estuvo marcado por la valentía. El Papa León XIII la envió a Estados Unidos, donde miles de inmigrantes italianos vivían en condiciones muy duras. Madre Cabrini abrió escuelas, hospitales y orfanatos, convirtiéndose en un verdadero refugio para los más necesitados. Fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada y hoy es patrona de los migrantes. Su ejemplo nos recuerda que la debilidad no es obstáculo cuando confiamos en Dios. Ella nos enseña que, aun en medio de las dificultades, podemos tender la mano al que sufre y construir esperanza para los demás. Día 23 de diciembre. San Juan de Ketty, el sabio humilde de Cracovia. San Juan nació en Polonia en 1390 y fue profesor en la Universidad de Cracovia. Se destacó por su gran inteligencia, pero sobre todo por su sencillez y bondad. A pesar de ser un maestro brillante, llevaba una vida austera, compartiendo lo poco que tenía con los pobres y necesitando muy poco para sí mismo. Su camino a la santidad estuvo marcado por la caridad y la humildad. Nunca se dejó llevar por la fama o el reconocimiento, sino que buscaba vivir el Evangelio en lo cotidiano. Decía a sus alumnos que no servía de nada acumular conocimientos si no se ponían al servicio del amor. Hoy, su ejemplo nos invita a recordar que el verdadero valor no está en lo que sabemos o poseemos, sino en cómo usamos esos dones para ayudar a los demás. Ser humilde y generoso puede transformar más vidas de lo que imaginamos. Día 24 de diciembre. San Delfín de Burdeos, el obispo fiel. San Delfín vivió en el siglo IV y fue obispo de Burdeos, en Francia. En una época de tensiones dentro de la Iglesia, se distinguió por su cercanía al gran San Paulino de Nola, a quien animó y acompañó en su camino de fe. Fue un pastor que defendió con valentía la verdad del Evangelio, cuidando siempre a su pueblo con amor de padre. Su camino a la santidad se construyó a través de la fidelidad. No fue mártir ni realizó grandes milagros, pero su entrega diaria, su oración constante y su dedicación a la comunidad lo convirtieron en un ejemplo de vida cristiana auténtica. Hoy su historia nos recuerda que no siempre la santidad viene de gestos espectaculares, sino de la perseverancia en lo pequeño. Ser fiel a Dios, cuidar a los demás
y mantenerse firme en la fe incluso en tiempos difíciles. Día 25 de diciembre. La Natividad del Señor, el nacimiento de Jesús. Hoy celebramos el acontecimiento más grande de la historia, el nacimiento de Jesucristo en Belén, hace más de 2000 años. María y José, humildes y confiados en Dios, acogieron al Salvador del mundo en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada, los ángeles anunciaron la buena noticia a unos pastores, los más sencillos, mostrando que la salvación es para todos. El camino de santidad aquí es único. Jesús mismo es la santidad hecha carne. Vino al mundo no con poder ni riqueza, sino con humildad y ternura. Su nacimiento marcó el inicio de la redención, la luz que ilumina nuestras tinieblas y la esperanza que nunca se apaga. Hoy, en medio de nuestras prisas y preocupaciones, el mensaje de Belén nos invita a abrir un espacio en nuestro corazón para que Dios nazca en nuestra vida, con gestos de amor, perdón y paz. Día 26 de diciembre. San Esteban, el primer mártir cristiano. San Esteban vivió en el siglo I y fue uno de los primeros diáconos elegidos por los apóstoles para servir a la comunidad de Jerusalén. Su misión era sencilla pero profunda: atender a los pobres y proclamar con valentía la fe en Cristo. Su camino a la santidad lo llevó al martirio. Acusado injustamente por anunciar a Jesús como el Mesías, fue llevado ante el Sanedrín. Allí, lleno del Espíritu Santo, proclamó con firmeza la verdad del Evangelio. Finalmente, murió lapidado, convirtiéndose en el primer mártir de la Iglesia y perdonando a sus verdugos, tal como lo hizo Cristo en la cruz. El ejemplo de San Esteban nos enseña hoy que la fe auténtica no se esconde, aunque implique dificultades o rechazo. También nos recuerda el poder del perdón. Incluso en medio del dolor, Él eligió amar. ¿No es ese un mensaje que necesitamos en nuestra vida diaria? Día 27 de diciembre. San Juan, el apóstol del amor. San Juan vivió en el siglo I y fue uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesús. Conocido como el discípulo amado, fue testigo de momentos claves: la última cena, la crucifixión de Cristo y la resurrección. Junto a la Virgen María, permaneció fiel al pie de la cruz cuando muchos huyeron. Su camino a la santidad no fue por martirio, sino por una vida entera entregada a anunciar el Evangelio. Es autor del cuarto Evangelio, de cartas llenas de ternura y del Apocalipsis, que revela la esperanza en la victoria definitiva de Dios. Juan predicó siempre el mandamiento del amor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy, su mensaje sigue vivo. En un mundo lleno de prisas y conflictos, San Juan nos invita a vivir con más amor, paciencia y fidelidad, recordándonos que la verdadera fe se demuestra en cómo tratamos a los demás. Día 28 de diciembre. Santos inocentes, los primeros mártires de Cristo. Hoy la Iglesia recuerda a los niños que murieron en Belén por orden del rey Herodes, quien, temiendo perder su poder, mandó matar a todos los pequeños menores de 2 años con la esperanza de eliminar al recién nacido Jesús. Estos pequeños, sin saberlo, dieron su vida por Cristo y se convirtieron en los primeros mártires de la fe. Su camino a la santidad fue el martirio, un testimonio silencioso de pureza y entrega. Aunque no hablaron ni escribieron, su sangre inocente anunció que la luz de Dios brilla más fuerte que cualquier poder humano. Hoy su memoria nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la vida, especialmente la de los más frágiles e indefensos. También nos recuerda a tantos inocentes que sufren violencia e injusticias en el mundo.
Sigamos el ejemplo de compasión y cuidado, siendo defensores de la vida en cada gesto cotidiano. Día 29 de diciembre. Santo Tomás Becket, el obispo mártir de Canterbury. Hoy recordamos a Tomás Becket, nacido en Londres en el siglo XII. Fue amigo del rey Enrique II, quien lo nombró arzobispo de Canterbury pensando que sería un aliado dócil. Pero Tomás sorprendió a todos. Defendió con firmeza la libertad de la Iglesia frente a los abusos del poder real. Su camino a la santidad llegó por el martirio. El 29 de diciembre de 1170, 4 caballeros, enviados por el rey, lo asesinaron dentro de su propia catedral mientras rezaba. Su sangre derramada convirtió aquel templo en lugar de peregrinación, y su figura en símbolo de fidelidad a Cristo, por encima de cualquier interés humano. Hoy su ejemplo nos anima a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando defender lo correcto nos cueste críticas, rechazo o incomprensión. La verdad y la justicia siempre brillan más que la comodidad de callar. Día 30 de diciembre. San Félix I, Papa y defensor de la fe. Hoy recordamos a San Félix I, que fue Papa en Roma entre los años 269 y 274, en tiempos difíciles para la Iglesia. Durante su pontificado, los cristianos sufrían persecuciones del Imperio Romano, y a la vez surgían herejías que ponían en duda la verdadera fe en Cristo. Su camino a la santidad fue su firme defensa de la doctrina católica. Se le atribuye haber establecido que la misa se celebrara sobre la tumba de los mártires, honrando así a quienes entregaron la vida por Jesús. Con valentía, protegió a la Iglesia de errores y sostuvo a los cristianos perseguidos, mostrando que la fe debía vivirse con coherencia, aún en medio de amenazas. Hoy su ejemplo nos invita a no tener miedo de vivir con autenticidad nuestra fe. Aunque el mundo muchas veces cuestione nuestras convicciones, ser firmes en la verdad y fieles al Evangelio es la mayor prueba de amor a Dios. Día 31 de diciembre. San Silvestre I, Papa de tiempos cruciales. Hoy celebramos a San Silvestre I, quien fue Papa desde el año 314 hasta el 335, en una época clave para la Iglesia. Fue contemporáneo del emperador Constantino, el primer gobernante romano en dar libertad a los cristianos tras siglos de persecuciones. San Silvestre vivió en un tiempo de grandes cambios. La fe cristiana dejó de ser perseguida y pudo expresarse abiertamente. Se le recuerda por su papel en el Concilio de Nicea, donde se defendió la verdad sobre la divinidad de Cristo contra las herejías. Bajo su guía, se construyeron importantes basílicas en Roma, como la de San Juan de Letrán, símbolo de la fe triunfante. Su camino a la santidad estuvo marcado por su fidelidad, su prudencia y su dedicación a consolidar la Iglesia en tiempos de transición. Hoy su vida nos recuerda que la fe puede transformar la historia y que ser firmes en nuestras convicciones abre caminos nuevos para nosotros y para quienes nos rodean.